close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencia de la Ingeniería, carrera de Ingeniería Ambiental. Estamos en cuarto semestre, curso A1. Nuestra asignatura es Tecnología Constructiva. Integrantes, Milena Polo, Diego Lulema, Edison Aragundi, Wallace Caballón y quien les habla, Lucera Guay. El tema es estructura en equilibrio, ejercicios del 6.32 al 6.56. Ejercicio 6.32. En el ejercicio activo del anterior video 6.3 usamos el método de secciones para determinar las fuerzas axilares en dos elementos BC, BI y HI. La solución a este problema son los miembros horizontales de la cercha, tienen 1 metro de pulgada cada uno de la longitud. Cortamos a los miembros relevantes y dibujamos un diagrama de cuerpo libre. En la sección a la derecha del corte usaremos ecuaciones de equilibrio para esta sección que está diseñada para permitirnos resolver fácilmente las incógnitas. Las ecuaciones de equilibrio es: sumatoria de momento en 1 es igual a tensión de BC por 1 metro menos 100 kilonewton por 4 metros es igual a 0, equivalente a tensión BC igual a 400 kilonewton. Sumatoria de momento en B menos tensión en HI por 1 metro menos 100 kilonewton por 5 metros es igual a 0, equivalente a tensión en H1 igual a 500 kilonewton. Sumatoria de fuerza en Y igual a tensión en B1 de seno a 45 grados menos 100 kilonewton igual a 0, equivalente a tensión en B1 igual a 141 kilonewton. En resumen, tenemos que BC es igual a 400 kilonewton y se encuentra tensión, B1 a 141 kilonewton se encuentra tensión y HI es igual a 500 kilonewton y se encuentra en comprensión. En el ejercicio 6.33, en el ejemplo 6.4, tenemos una sección de la armadura pasando planos a través de los elementos BE, CE, CG y DG, considerando el hecho de que las fuerzas auxiliares de los elementos DG y BE ya han sido determinadas y use una sección para determinar las fuerzas auxiliares en los elementos CE y CG. Lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre, como se observa al lado izquierdo de la pantalla. La solución del ejercicio 6.4 sabemos que la tensión de DG es igual a menos F, la tensión de BE es igual a F, A sub X es igual a 0 y A sub Y es igual a 2F. Realizamos los cortes indicados y aislamos el tramo a la izquierda del corte. Las ecuaciones de equilibrio son: sumatoria de fuerza en X es igual a T sub DG más T sub BE más T CG coseno a 45 grados más T sub CE coseno a 45 es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a sub Y menos F más T sub CG del seno a 45 grados menos T sub CE del seno a 45 grados es igual a 0. Resolviendo T sub CE nos da igual a fuerza sobre raíz de 2 y T sub CG es igual a menos fuerza sobre raíz de 2. Entonces tenemos que CE es igual a fuerza sobre raíz de 2 y se encuentra en tensión, y CG es igual a menos fuerza sobre raíz de 2 y se encuentra en comprensión. En el ejercicio 6.35, los elementos horizontales de la armadura mostrada tienen 1 metro de longitud cada uno. Usamos el método de sección para determinar las fuerzas axilares en los elementos BC, CF y FG. La solución, lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre que se observa ahí en la pantalla. La solución es sumatoria de fuerza sub X menos BC menos CF coseno de 45 menos FG igual a 0. Sumatoria de fuerza sub Y es igual a menos CF de seno de 45 grados menos 100 igual a 0. Sumatoria de MC es igual a menos 1. FG menos 2 por 100 es igual a 0. Resolviendo BC nos da igual a 300 kilonewton que se encuentra en tensión. CF es igual a menos 141,4 kilonewton se encuentra en compresión. Y FG es igual a menos 200 kilonewton y se encuentra en compresión. Hola, yo les voy a hablar sobre el ejercicio 6.38. Una armadura Pratt para puentes está cargada en la forma que se muestra en la figura, como lo pueden ver aquí. Usa el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos BD, BE y CE. La solución: tenemos que usar la estructura para encontrar la reacción en A, o sea, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. La solución:
La sumatoria de momentos en H es igual a 20 kits multiplicado por 17 FT más 30 kits por 34 FT más 10 kits por 51 FT menos A 68 FT, lo igualamos a 0. Esto vendría a ser A igual a 27.5 kits. Ahora las secciones BD, BE y BC. En la sumatoria de momentos en B es igual a menos A 17 FT más FCE por 8 FT igual a 0 igual FCE igual a 58.4 kits. La sumatoria de momentos en E es igual a 10 kits por 17 FT menos A 34 FT menos FBD por 8 FT lo igualamos a 0. Igual a FBD igual a menos 95.6 kits. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 10 kits menos la 8 sobre la raíz cuadrada de 353 FBD igual a 0 igual FBD igual a 41.1 kits. Por lo tanto, en FCE va a ser igual a 58.4 kits, está en tensión. FBD va a ser igual a 95.6 kits, que está en compresión. FBD va a ser igual a 41.1 kits, que está en tensión. 6.39. Una armadura home para puentes está cargada en la forma que se muestra en la figura. Usa el método de las secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos BD, CE, CD y CE. La solución. Utilizamos toda la estructura para encontrar la reacción en A igual a 27.5 kits. Procedemos a separar BD, BC y CE. La sumatoria de momentos en C va a ser igual a menos A 17 FT menos FBD por 8 FT igual 0 igual FBD igual a menos 58.4 kits. Asimismo vemos en la sumatoria de momentos en D que resolviendo todo esto va a dar a igual a 95.6 kits. También vemos en la sumatoria de fuerzas en Y, resolviendo asimismo vamos a tener menos 41.1 kits. Por lo tanto, FBD va a ser igual a 58.4 kits, que está en compresión. FCE va a ser igual a 95.6 kits, que está en tensión. FCD va a ser igual a 41.1 kits, que está en compresión. El ejercicio 6.40. Para la armadura home, para puentes que se muestran en la figura, usa el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos DF, DG y EG. Aquí podemos ver la figura. La solución. Utilizamos la misma armadura del ejercicio 6.39. O sea, el ejercicio anterior. Separamos DF, DG y EG. En la sumatoria de momentos en D va a ser igual a menos A 34, por 34 pies más 10 kits por 17 pies más FEG 8 pies lo igualamos a 0. Esto va a ser igual a 95.6 kits. Hacemos la misma resolución en la sumatoria de momentos en G. Esto nos va a dar igual a menos 69.1 kits. En la sumatoria de fuerzas en Y va a quedar A menos 10 kits, menos 30 kits, menos 8 raíz cuadrada de 353, FDG igual a 0, igual a FDG igual a menos 29.4 kits. Por lo tanto, FEG va a quedar igual a 95.6 kits, que está en tensión. FDF va a quedar igual a 69.1 kits, que está en compresión. Y FDG va a quedar igual a 29.4 kits, que está en compresión. Les voy a hablar sobre el ejercicio 6.42. Para la armadura de puente del problema 6.41, usa el método de secciones para determinar la fuerza axial en el elemento EK. De la solución al problema 6.41, las fuerzas de apoyo son AX, que es igual a 0, AY igual a HY igual a 800 kN. Métodos de secciones para encontrar la fuerza axial en EX. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Sumatoria de fuerza X es igual a menos DE menos EK coseno del ángulo menos KL igual a 0. En el momento de fuerza de Y
es igual a HY menos 2F menos EK de seno del ángulo, que es igual a 0. Suma de momentos en E, que es igual a menos L por KL, menos L por F, más 2L por HY, que es igual a 0. La solución de esto nos da que el punto EK es igual a 240.4 kilonewton, que está en tensión, el punto KL, que es igual a 1360 kilonewton, que está en tensión, y el punto DE es igual a menos 1530 kilonewton, que está en comprensión. El ejercicio del punto 44 nos dice que usa el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos AC, BC y BD de la armadura mostrada. Tenemos que obtengamos una sección pasando un plano a través de miembros de los puntos AC, BC y BD, aislando la parte de la celosía por encima de los planos. El ángulo entre el miembro AC y la horizontal es alfa igual a tangente a la menos 1, 4 dividido para 3, que esto nos da un resultado de 53.3 grados. Las ecuaciones de equilibrio son sumatoria de momento en C es igual a 600 libras por 4 pies menos tensión en BD, coseno de alfa por 3 pies igual a 0. Sumatoria de momento en B, 600 libras por 8 pies más tensión en AC, seno de alfa por 4 pies igual a 0. Y sumatoria de fuerza de Y por tensión de BC menos tensión de AC de coseno de alfa menos tensión de BD por coseno de alfa igual a 0. Resolviendo esto nos da que tensión en BD es igual a 1000 libras, tensión en AC es igual a menos 2000 libras y tensión en BC es igual a 800 libras. Por lo tanto, nos queda que el punto BD igual a 1000 libras está en tensión, el punto AC de 2000 libras está en comprensión y el punto BC de 800 libras está en tensión. En el ejercicio del punto 46 dice que usa el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos DF, DG y EG de la armadura mostrada. En el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura se usa para encontrar la fuerza I. El momento, la sumatoria de momento del punto A es igual a I por 600 milímetros menos 400 kilonewton por 1200 milímetros menos 600 kilonewton por 800 milímetros, que es igual a 0, equivalente a I igual a 16 kilonewton. Obtengamos una sección pasada en un plano a través de los miembros de DF, DG, EG, aislando la parte de la cerca a la derecha de los planos. El ángulo es que alfa igual a tangente a la menos 1, 3 dividido para 4 nos da un resultado de 36.9 grados. Las ecuaciones de equilibrio para la sección son sumatoria del momento de G igual a I por 300 milímetros menos tensión de DF por 300 milímetros igual a 0. Sumatoria de momento de D igual a tensión de EG por 300 milímetros más I por 600 milímetros menos 400 kilonewton por 400 milímetros igual a 0. Y la sumatoria de fuerza de Y igual a menos tensión de DG seno de alfa menos 4 kilonewton igual a 0. Resolviendo esto nos da que tensión de F es igual a 16 kilonewton, tensión de EG igual a menos 26.7 kilonewton y tensión de DG es igual a menos 6.67 kilonewton. Por lo tanto, nos da que el punto de F es igual a 16 kilonewton, que está en tensión, el punto EG es igual a 26 kilonewton, que está en comprensión, y el punto DG igual a 6.67 kilonewton, que está en comprensión. Hola, yo les voy a hablar sobre el ejercicio 6.48.
Este dice, usa el método de secciones para determinar la fuerza axial en el momento EJ de la armadura mostrada. Para resolver este ejercicio tenemos que trazar un diagrama de cuerpo libre y anotar las fuerzas que actúan sobre él. La solución. Del problema 6.47, el ángulo de inclinación es 36.69 y la reacción en G es igual a 5 kN. La longitud del miembro K es L de los puntos E y K es igual a 4 tangente de beta, 16 sobre 6 igual a 2.667 metros. El ángulo interior de KJ es beta igual a tangente negativa, tangente inversa entre paréntesis L sobre los puntos EK sobre 2. Esto nos da igual a 53.13 ángulos del ángulo beta. Tenemos que hacer el corte a través de los puntos ED, EJ y JK. La suma de los momentos sobre E, es decir, los momentos en E es igual a más 4G menos 2F menos JK, esto es entre paréntesis 2.667. Esto lo igualamos a 0. Entonces nos quedaría que JK es igual a 20 menos 4. Esto se divide por el 2.667 que nos da 6 kilonewton. La suma de fuerzas en X es igual a el punto de E coseno de alfa menos E coseno de beta menos JK igual a 0. Esto nos quedaría 0.8321 de D más 0,6 de J, que es igual a 6. Las sumas en fuerzas Y nos quedaría que es igual a D seno de alfa menos EJ seno de beta menos F más E, que es igual a 0. Lo igualamos a 0. 0,5547D menos 0,8 de G, que es igual a menos 1. Resolviendo G nos quedaría menos 2 kN. El ejercicio 6.49. Este nos pide que usemos el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos CE, DE y DF de la armadura. Para resolver este ejercicio tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre de la sección que nos pide. La solución para este ejercicio es sumatorias en momentos de A, que nos da igual a menos 12 kip, se multiplica 4 pies, se multiplica H por 12 pies. Esto nos quedaría, resolviendo la incógnita, H igual a 4 kip. Usando la sección del corte derecha que tenemos abajo, podemos darnos cuenta que la sumatoria en los momentos en E es igual a H por 4 pies menos tensión de DF, que es igual a 0. La sumatoria en momentos en D es igual a H, que multiplica 8 pies, más tensión en CE, que multiplica 4 pies. Esto lo igualamos a 0. Y las sumatorias en momentos en fuerzas en Y, las sumatorias en fuerzas en Y es igual a H menos tensión en DE en seno de 45 grados. Esto lo volvamos a 0. Resolviendo, tenemos que tensión en DF es igual a 4 kip, tensión en CE es igual a 8 kip y tensión en DE es igual a 5.66 kip. Así tenemos entonces que DF es igual a 4 kip, C es igual a 8 kip y D es igual a 5.66 kip. El ejercicio 6.50. Para la armadura de puente que se muestra en la figura, nos pide que usemos el método de secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos CE, CF y DF. Para resolver este ejercicio tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre y dibujar las fuerzas que actúan sobre él. Solución de toda la estructura tenemos que encontrar las reacciones que actúan sobre A. Para resolverlo tenemos que hacer las sumatorias en fuerzas en X, que es igual a las fuerzas que actúan sobre A, que es igual a 0. Entonces sería sumatorias en momentos en Y, es igual a 200 kilonewtons, que multiplica a 5 metros, más 200 kilonewtons, que multiplica a las sumatorias de 2 metros, más 200 kilonewtons,
de 15 metros más 200 kilonewtons se multiplica a 20 metros menos AY, que es igual a 20 metros, que es igual a 0. Resolviendo esta ecuación nos quedaría que AY es igual a 500 kilonewtons. Ahora cortamos DF, CF y CE y usamos la sección izquierda. Los sumatoриos de momentos en MC es igual a 200 kilonewtons, que multiplica 500 a 5 metros, que menos AY, entre paréntesis 5 metros, más AX, que multiplica 3 metros, menos FDF, que multiplica a 4 metros. Esto lo igualamos a 0, resolviendo la ecuación nos quedaría que FDF es igual a menos 375 kilonewtons. Los sumatorios de momentos en F es igual a 200 kilonewtons por 10 más 200 kilonewtons, que multiplica 5 metros, menos AY, entre paréntesis 10 metros, más AX, que es igual a 7 metros, que multiplica 7 metros, más 5 sobre la raíz cuadrada de 26, que multiplica a F y CE, que entre paréntesis 4 metros, menos 1 sobre la raíz cuadrada de 26, FC, que multiplica 5 metros. Esto es igual a 0. Resolviendo la ecuación nos quedaría que FCE es igual a 680 kilómetros. Ahora tenemos las sumatorias en fuerzas en X, que es igual a las sumatorias, que es igual a AX, más fuerzas de DF, más 5 raíz cuadrada de 26, más C, más 5 raíz cuadrada de 41, FCF. Esto lo igualamos a 0. Entonces nos quedaría que FCF es igual a 374 kilonewtons. Resumiendo, FDF es igual a 375 kilonewtons, FC es igual a 680 kilonewtons y FCF es igual a 374 kilonewtons. Ejercicio 6.53. El peso de la cubeta mostrada es W, trabajo 1000 libras. El cable pasa sobre las poleas en A y D, que se puede demostrar aquí. Determina las fuerzas axiales en la barra en IK y de LJ. Ya. Vamos a ver lo que son las sumas de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a JL. Como vemos aquí, están por medio de los ángulos. Sería coseno de alfa menos IK coseno de alfa. En total nos daría una ecuación de menos trabajo coseno de alfa menos JK coseno de beta, que sería igual a 0. La otra sumatoria en fuerza sería en Y, que es menos JL seno de alfa menos IK seno de alfa. Nos quedaría menos W seno de alfa menos W menos JK seno de beta, que sería igual a 0. De estas sumatorias nos salen dos ecuaciones simultáneas, que son la representación en 0,8192 JL más 0,1736 JK, que nos quedaría un resultado de menos 1732. Y la otra ecuación simultánea que sería 0,5736 JL más 0,9848 JK. Nos quedaría un resultado de 12,75. La solución de JL nos quedaría 2.360 libras en tensión, mientras que el otro JK nos quedaría menos 1.158,5 libras en compresión. Ejercicio 6,54. La armadura mostrada soporta cargas en N, P y R. Determina las fuerzas axiales en los elementos IL y KM. Aquí está la representación y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para hacer la representación de lo que nosotros vamos a representar. La sección como cuerpo libre, la respectiva suma de los momentos. Los momentos en M nos quedaría igual a IL menos 2 por 1, menos 4 por 2, menos 6 por 1, que quedaría igual a 0. La representación de IL nos quedaría en menos 16 kilonewtons en compresión. Aquí lo que haremos es hallar el ángulo del trabajo que está ejerciendo, que es alfa igual a tangente elevado a la menos 1 por 0,5, nos quedaría un ángulo de 26,57. Aquí nos daría la suma de las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en Y nos quedaría igual a menos IM seno de alfa menos 4, quedaría igual a 0. La representación quedaría IM es igual a menos 4 sobre seno de alfa, igual a menos 8,944 kilonewtons. Compresión. Y la sumatoria de fuerzas en X nos quedaría igual a menos KM menos IM coseno de alfa menos IL es igual a 0. La representación de KM nos quedaría igual a 24 kilonewtons en tensión. El ejercicio 6,55 determina las fuerzas axiales en las barras HJ y GI de la armadura mostrada. Aquí se demuestran los ángulos en los que trabajaremos.
Nos tocaría, por lo medio de la estructura del cuerpo libre, buscar el ángulo formado con AJ con el vertical. El ángulo es igual a tangente elevado a la menos 1, 4 sobre 8 nos quedaría un ángulo de 26,57 grados. El momento de B se representa por 6 AJ coseno de alfa menos 24 igual a 0. AJ nos quedaría un resultado de 4,47 kilonewtons en tensión. Completando la estructura del cuerpo libre, tenemos que buscar el ángulo formado con HJ y HI con el vertical. Beta es igual a tangente elevado a la menos 1, 2 sobre 8, nos quedaría igual a un ángulo de 14 grados. Y la otra ecuación del ángulo en gamma sería igual a tangente a la menos 1, 1.5 dividido para 2, nos quedaría 36,87 grados. Ahora sacaremos lo que es el momento de I para sacar los ángulos. Momento en I nos quedaría igual a menos 24 más 2AJ coseno de alfa más 2HJ coseno de beta igual a 0. El valor de HJ nos quedaría en 8,25 kilonewtons tensión. La sumatoria de las fuerzas en X nos quedaría igual a menos AJ seno de alfa más HJ seno de beta menos HI seno de gamma igual a 0. Equilibrando la ecuación y despejando HI nos quedaría AJ seno de alfa menos HJ seno de beta nos quedaría sobre seno de gamma. Nos quedaría 2 menos 2 dividido por seno de gamma, que se representaría con 0. Las sumatorias de fuerzas en Y nos quedaría igual a menos AJ coseno de alfa más HJ coseno de beta menos HI coseno de gamma menos GI menos 4 nos quedaría igual a 0. La representación de GI nos quedaría en menos 16 kilonewtons con presión.